Hola, buenas tardes. El Colegio de Arquitectos tiene el honor de presentar hoy a la arquitecta Tatiana Bilbao, precisamente dentro de los festejos del día de nuestro aniversario y hoy festejando el Día de la Cruz. Muchísimas gracias, arquitecta, por estar con nosotros. Ahora sí que el Consejo Directivo estamos muy agradecidos de que hayas aceptado esta invitación y que estés con nosotros. Muchísimas gracias. Adelante, por favor, con el currículum, Arquidiana. Sí, claro. Tatiana Bilbao comienza su estudio homónimo en 2004 con el objetivo de integrar valores sociales, colaboración y enfoques de diseño sensibles para el trabajo arquitectónico. El trabajo de la oficina se cruza con la investigación, que permite diseñar para diversas circunstancias y en escenarios de reconstrucción o crisis. Antes de fundar su firma, Bilbao fue asesora en el Ministerio de Desarrollo y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal de la Ciudad de México. Durante este periodo forma parte de la Dirección General del Desarrollo de Consejo Asesor para el Desarrollo Urbano de la ciudad. Bilbao ocupa un puesto de enseñanza recurrente en la Universidad de Arquitectura, en la Universidad de Yale, y ha sido invitada como profesora en la Universidad de Harvard, la Asociación AA en Londres, la Universidad de Columbia, Universidad de Rice, Universidad de Andrés Bello en Chile y la Escuela de Artes Peter Behrens en Düsseldorf, Alemania. Su trabajo ha sido publicado en The New York Times y otros. Bilbao ha sido reconocida con la Kunstpreis Berlin en 2012. Fue nombrada en 2010 como voz emergente por la Liga de Arquitectura de Nueva York, el Premio Global de Arquitectura Sostenible por la Fundación Locus en 2014 y el Premio de Impacto 2017 a los homenajeados por premios Arquitzer junto con el Marcus Prize Award, el Tau Sigma Delta Gold Medal y el Honorary Fellow of the Royal Architectural Institute of Canada. Tatiana Bilbao Studio es un estudio de arquitectura con sede en la Ciudad de México, fundado en 2004. En el centro de la práctica del estudio se encuentra un análisis del contexto que rodea a los proyectos, que van desde planes maestros hasta tipologías de viviendas asequibles. Tatiana Bilbao Studio persigue la arquitectura a través de perspectivas multidisciplinarias, promoviendo un entorno colectivo con un equipo diverso de arquitectos, académicos y creadores de modelos. Como método de trabajo utiliza dibujos a mano y modelos interactivos para mantener el diseño y desarrollo enraizados en la exploración espacial y no digital. Entre otros proyectos, le damos la bienvenida a arquitecta Tatiana Bilbao. Muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí. Muchísimas gracias por esta presentación. Para mí es un honor poder compartir esta tarde con ustedes. Y bueno, sí, como ya se dijo, hoy es un día muy interesante por ser el Día de la Santa Cruz. Y a mí me gustaría como en este día, sí, hacer como un énfasis importante en que la arquitectura no nada más es labor de una persona. La arquitectura es un acto colectivo y cada vez más deberíamos de entender que es un acto social para poder empezar a eliminar actos de discriminación que se perpetúan con el quehacer que todos nosotros tenemos de forma tanto implícita como explícita. Voy a compartir mi pantalla, aunque creo que ya lo habíamos, no sé por qué, ahora no puedo, Estamos ahorita viendo su escritorio, ya lo estamos viendo. Ya está. ¿Ya? Ahora ya no. Ya no sé qué le había aplicado, una disculpa. No se preocupe. Son los momentos que quisiera uno sacar la mano de la pantalla y ponerte el ratón donde va. Otra vez no sé dónde es, pero bueno, a ver si ahí. ¿Ahí se ve? Porque Ahí, yo ya no veo. ya lo tenemos. Sí. Sí, listo. ¿Pasa?
¿Sí pasa? Sí, todo bien. Ok. Bueno, finalmente, perdón, buenas tardes, ahora sí. Bueno, y pues, estando en esa línea de hoy poder celebrar el Día de la Santa Cruz, que es en honor a la gente que trabaja en las obras que nosotros imaginamos. Nada más de pensarlo me cuesta trabajo. Creo que para mí es como muy urgente empezar a poner temas en la mesa que necesitamos como sociedad transformar. En años recientes la ciudad se ha vuelto un tema recurrente en las conversaciones y normalmente ya estamos todos como muy acostumbrados y casi a repetir como un mantra que en el mundo más del 70% de la población muy pronto va a vivir en una urbe, ¿no? Esto evidentemente es un dato alarmante que llevamos además repitiendo, ¿no? Los últimos 20 años, podrá decirse. Sin embargo, no ha sido suficiente para imaginar un proyecto de ciudad. Y especialmente para nosotros los arquitectos, esta idea de ciudad se nos ha vuelto hasta impensable. Y lo hemos dejado así porque de alguna forma creemos que, o la excusa, ¿no? De por qué esto se ha vuelto impensable, es porque la ciudad pues ya está determinada por formas pues, que a veces llamamos abstractas o orgánicas, que es la que en realidad está dándole forma a esta ciudad. Pero en realidad la ciudad no está formada por ninguna fuerza abstracta ni orgánica. De abstracto y de orgánico no tienen nada. Son formas y fuerzas del capital que determinan quién y cómo puede habitar el territorio. Cada vez más estas fuerzas capitalistas han hecho todo lo posible, han creado todas las formas posibles dentro de la ciudad para perpetuar el capital y la producción y así expulsar a la mayoría de nosotros de la ciudad. Coincidiendo con Pier Vittorio Aureli en su ensayo introductorio del libro La ciudad como proyecto, debemos de entender que no es que la ciudad no se pueda determinar. La ciudad está determinada por todas sus arquitecturas que la conforman, por cada banqueta, por cada lámpara de iluminación, por cada buzón postal, por cada puerta, por cada calle, por cada bache. Esa es la ciudad. Y entonces yo creo que es muy importante que empecemos a pensar que como sociedad, no solo como arquitectos, como sociedad, todos los días construimos la ciudad. En una ciudad, cada vez nos podemos dar más cuenta que no solo hay un tipo de ciudad, ¿no? Hay ciudades infinitas y de hecho no hay manera de hacer un tipo de ciudad, porque ese tipo de ciudad hemos comprobado que no de alguna forma no le sirve a nadie, ¿no? Las ciudades tipo, las ciudades estándar, las ciudades que persiguen generalizaciones, homogeneizaciones, no nos sirven a ninguno de nosotros. La ciudad es las dos cosas, el resultado de la necesidad, pero también del deseo. Las ciudades existen porque son el punto de encuentro, porque son el lugar de oportunidad, porque son el lugar de la producción de conocimiento, son el lugar del intercambio cultural, pero primordialmente existen porque nosotros, los seres humanos, nos necesitamos el uno al otro para existir. No somos seres autónomos y por tanto no podemos habitar en este planeta si no nos tenemos el uno al otro. Por ahí hay alguien con un micrófono abierto. Ya, gracias. La ciudad que vivimos hoy es esa ciudad que es el resultado de la edad de la sociedad de producción. Y como dice Elise Iturbe en su ensayo de la arquitectura y la muerte de la modernidad de carbono, nos aclara muy particularmente cómo esta ciudad de la que vivimos hoy, que es la ciudad industrial, solo ha tenido una forma, que es esta forma de carbono.
En realidad lo que ella describe es que durante la existencia de la humanidad hemos tenido 3 formas de ciudad: la ciudad nómada, la ciudad agrícola y la ciudad industrial. Y se debe a los 3 grandes paradigmas de utilización de las formas de energía. La de hoy es utilizando y explotando los fósiles de carbono. Y ella la nombra también como la sociedad o la era de la abundancia de la energía. Con esta abundancia de energía nos hemos permitido explotar el suelo y el planeta para perpetuar esas formas de producción. Sin embargo, y está muy claramente demostrado, y sobre todo últimamente, que lo que hemos hecho es eso, perpetuar estas formas de producción en aras del beneficio social. Sin embargo, evidentemente hoy nos damos cuenta, y sobre todo después de esta pandemia, que el beneficio social no ha llegado ni siquiera para una inmensa minoría del planeta, ya no digamos para la mayoría. Entonces, para mí es imperante hoy pensar cómo vamos a transformar a esta ciudad para que sí realmente pueda volverse una plataforma para que todos podamos vivir ahí. Evidentemente, creo que es vital que para ello exista una transformación profunda del uso de la energía, ¿no? Sin eliminar la utilización de fósiles de carbono, definitivamente no vamos a poder hacer un cambio radical en nuestra forma de la ciudad, pero yo creo que eso no es lo único, porque lo que necesitamos realmente es encontrar una nueva posibilidad de relaciones sociales que sostengan nuestra vida para poder existir. Vivimos como sociedad en una paradoja muy fuerte. Para existir necesitamos producir, y digámoslo muy burdamente, un ser humano, ¿qué necesita para existir? Necesita alimentación y techo. Para poder tener esas 2 cosas necesitamos producir dinero. Entonces es un círculo vicioso que definitivamente se fricciona con la realidad, ya que para producir necesitamos existir. Si no existimos primero, no podemos producir. Entonces, ahí es para mí donde debe de existir realmente una revolución, y como lo dice Silvia Federici, desde el punto cero. Esa revolución es una revolución doméstica que encuentra su eje fundamental en las labores de trabajo, de cuidado, de reproducción, en la lucha feminista, y sobre todo empieza desde el entendimiento de nuestro propio cuerpo y su presencia en este planeta. Para eso, evidentemente, la ciudad tiene que cambiar de forma. Mucho se ha hablado hoy en día, ¿cuál es la ciudad post-COVID? ¿Cómo vamos a habitar estos espacios públicos en la ciudad post-COVID? Para mí, el COVID no, o la COVID, como lo quieran llamar, no vino a traer los problemas con los que tenemos hoy. El COVID, y ni siquiera el COVID vino como un problema. Para mí es una consecuencia de la sociedad que hemos creado, en donde existe una increíble discriminación a la inmensa mayoría. El COVID no creó los problemas, el COVID los expuso, y no solo los expuso, se aprovechó de ellos. Entonces, evidentemente, para mí hablar de la ciudad post-COVID pues es bastante, por así decirlo, sin interés. A mí me interesa hablar cuál es la ciudad post-forma de carbono, post-forma de producción explotativa, y cuál es entonces esa ciudad que para mí se debería de llamar la ciudad del cuidado. Encontrando en ese camino y en ese entendimiento de que necesitamos primero existir para poder producir, y dado a que la labor que nos hace existir, que es la reproductiva y de cuidado, no es una labor que está reconocida en la economía formal, ni se reconoce como tal, para mí lo que tiene que suceder es realmente un entendimiento de las formas de habitar para poder poner como centro al espacio reproductivo y al espacio
y al espacio de cuidado. Y eso, sin ninguna duda, hace que tengamos que revisar la forma doméstica que hoy hemos no solo importado desde mundos más occidentales, más nórdicos, en México y en el mundo, sino que se ha perpetuado como la única forma de habitar de este planeta. Si hoy tú le preguntas a un niño en Sri Lanka o a un niño en el norte de Canadá, todos probablemente van a dibujar un dibujo como este que hizo mi sobrina María cuando tenía 4 años. La mayoría de la gente hoy tiene un imaginario de una casa que, como lo dice muy bien Fernanda Canales, existe en 3 grandes fricciones. La primera existe y existen como una grande fricción o ficción, yo diría más bien, como si la primera es que la casa es un lugar de descanso, como si el trabajo doméstico no existiera o desapareciera ¿no? en el momento que abren las puertas o no fuera un trabajo. La segunda gran ficción es como esta casa como propiedad privada para que todo el mundo lo pueda alcanzar. Sin embargo, si lo consideras así, pues esta se vuelve un commodity y nadie la puede alcanzar o para la mayoría se vuelve inalcanzable. Y la tercera fricción es como si no hubiera otras formas de coexistencia social y solo existiera la forma de la familia heteropatriarcal nuclear de esposo, esposa e hijos, y como si la mayoría de la población, porque el 76% de la población no vive de esta forma, no existiera simplemente, ¿no? Entonces, para mí, evidentemente se ha vuelto urgente poner en el centro de la discusión ese lugar, el que habitamos, el que se esconde e invisibiliza el cuidado y el trabajo y el cuidado más importante que existe en nuestra sociedad. Y como lo dije hace un ratito, es evidente que lo que sería la revolución desde el punto cero es que este trabajo se reconociera como el trabajo primordial de la economía. Hoy lo es, sin embargo, nada más es que no se paga. En el New York Times, en el 5 de marzo del 2020, que ya parece hace 2 milenios, justo unos días antes de la pandemia, el New York Times publicó un artículo muy interesante donde hacía un cálculo a razón de 3 horas y media por día por familia, de este trabajo que hoy lo hace el 95% las mujeres, lo calculaban a razón de el salario mínimo, 3 horas y media al día. Eso representa 10,000 trillones, no sé ni leer este número, 10,900 trillones de dólares, lo que es igual a la suma de los ingresos anuales de las 23 compañías más importantes de Estados Unidos. Eso significa que las mujeres que hacen este trabajo, y otra vez digo las mujeres porque realmente el 95% de este trabajo lo hacen las mujeres y me atrevería a decir que todavía incluso más, las mujeres subsidian la economía. Este número no existe en la economía y de hecho la economía no lo podría sustentar. Entonces, ¿cómo hacemos? Evidentemente, el trabajo no se puede convertir de hoy a mañana en un trabajo remunerado y reconocido como el trabajo más importante que tenemos, porque para mí es el primordial. No para mí, para la vida es el primordial, si no, no existiríamos. Y entonces, ¿cómo nosotros, que evidentemente no podríamos transformar eso, sin duda alguna los arquitectos no tenemos el poder de hacerlo,
Pero ¿cómo podemos mostrar realmente esta nueva ciudad? ¿Cómo podemos construir esta nueva ciudad que sí se vuelva una plataforma para que si al menos este trabajo no va a ser reconocido por la economía, al menos pueda estar hecho de forma social y al menos pueda estar hecho por un colectivo que pueda entonces volver este trabajo un trabajo mucho más equitativo? De entrada, creo que esa es una de las primeras preguntas que yo en mis proyectos me he encontrado tratando de resolver. ¿Cómo poder abrir no solo desde la concepción y la idea del espacio que habitamos al hecho de que cada uno de los que habitamos la pudiéramos determinar, sino cómo lo podemos abrir para que el trabajo de reproductivo y de cuidado pueda estar socializado y se pueda hacer de forma muchísimo más clara. Y ahorita me voy a explicar y explayar más cómo ese trabajo se podría hacer físicamente en los espacios. Y por el otro lado, punto número 2, cómo poder eliminar la noción de que todos tenemos que habitar este planeta de la forma en la cual hoy se habita. No solo hoy se habita culturalmente y como lo dije hace rato, se ha perpetuado a través de la imagen, de la reproducción mediática y de la reproducción cultural, por así decirlo, sino que este ha llegado a convertirse en partes importantes de las legislaciones de muchos, muchos países. En nuestro país, el capítulo primero del artículo 4 dice que toda familia tiene derecho a disfrutar de la vivienda digna y decorosa y que la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a alcanzar tal objetivo. De ahí pasamos a la ley de vivienda, que es la cual está determinando esto, y en el capítulo primero, otra vez en el artículo 4, en el apartado número 4, describe específicamente cuál es el mínimo de las condiciones para que se considere un espacio una vivienda. Y dice espacios habitables, el lugar de la vivienda donde se desarrollan actividades de reunión o descanso, nótese, ya de entrada ahí no reconoce que ahí se hace una labor muy importante, lavar ropa no es trabajo, lavar trastes no es trabajo, cocinar no es trabajo, y dice otra vez, el lugar de la vivienda donde se desarrollan actividades de reunión o de descanso, punto. Que cuenten con las dimensiones mínimas de superficie, altura, ventilación e iluminación natural, bien, además de contar como mínimo con un baño, cocina, estancia, comedor, 2 recámaras, y de conformidad con las características y condiciones mínimas necesarias que establezcan las leyes y las normas oficiales mexicanas, etcétera, y continúa. Esta descripción, evidentemente, se hizo con un objetivo muy loable, y no vamos a decir que no, porque evidentemente lo que se trataba era de generar mínimos para que existieran otras posibilidades. Tiene 2 enormes problemas. Bueno, 2 y muchos, pero vamos a hablar de los 2 primeros. El primero es que esos mínimos se han vuelto máximos, porque al volverse la vivienda una commodity, pues entonces evidentemente están buscando encontrar cómo poder hacer lo máximo con lo mínimo. Entonces, esto es lo que hoy la mayoría de la población recibe como el máximo que puede aspirar. Pero ese podríamos decir, bueno, es una de las ficciones en las que Fernanda Canales habla de cómo está habitada la vida, pero establecida la vivienda. Pero para mí creo que una de las más importantes es que esa visión borra completamente las posibilidades de que nadie quepa en ese sistema que no sea una persona de clase media, heteropatriarcal, que vive en una forma de arreglo social heteropatriarcal con un ingreso medio y que vive en una urbe, para poder habitar de esa manera. Porque en esa casa que está descrita como la mínima, que se vuelve la máxima, que es donde todos habitamos, solo cabe una familia heteropatriarcal con una educación de clase media para poder entonces tener un salario de clase media que le pueda permitir comprar, y lo subrayo y lo digo con negras,
todos los servicios que requiere para existir, porque esa casa no lo sostiene. En esa casa no se puede generar una labor reproductiva y de cuidado que sea sostenible para nadie. No solo eso, esa casa borra además todos los que no caben ahí, pero además a todas las otras culturas que nos conforman. En México hay 67 culturas reconocidas, y lo pongo entre paréntesis, por la ley. Sin embargo, estas culturas no pueden habitar como llevan habitando milenios. Sí, es cierto que todos necesitamos dormir, pero no todos lo hacemos de la misma forma. De hecho, la actual forma de dormir está determinada para poder, o sea, el actual ideorritmo que se generó de 8 horas de descanso es respondiendo a esta sociedad de producción. Pero en la mayoría de las épocas de la humanidad, nunca el ser humano ha determinado que tiene que dormir 8 horas. De hecho, ni siquiera es la forma ideal de vivir. Sí, y habrá algunos que les guste compartir su cuarto, pero ¿por qué todos deberíamos de dormir en una cama? ¿Quién dijo que una cama era para todos? ¿Y quién dijo que se tenía que compartir? ¿Por qué como sociedad hemos decidido que 1, la gente duerme en camas y 2, 8 horas al día o promedio o más o menos, y que si no, eso, lo demás está mal? Sí, otra vez también, todos tenemos que comer, pero ¿por qué se nos olvidó que comer de entrada no nada más es un acto de poner vitaminas y proteínas en nuestro cuerpo? No es un acto mecánico y funcional. El comer es un acto cultural que permite la transmisión de la cultura, la historia, el amor, el cuidado que viene desde una familia. Al mecanizar la cocina, hemos perdido la capacidad de poder transmitir ese conocimiento, esa cultura, esa forma de relacionarnos con nuestros ancestros, porque la hemos mecanizado de tal forma que la determina como un hábito y no como un rito. Pero lo más controversial de esa parte no es la mecanización de la comida, es el que ahora en esos espacios, ese ritual que se ha vuelto un hábito, lo tiene que hacer alguien, normalmente en soledad, y se tiene que entonces determinar como uno de los actos más discriminativos de la casa per se. Y bueno, evidentemente todos agradecemos el que se haya desarrollado la tecnología hasta donde estamos para tener agua corriente y tener WCs. No digo que no, pero en qué momento de la sociedad decidimos que esos baños podrían ser cajas cerradas que a veces incluso, y que se permiten por la ley, no tienen ni iluminación ni ventilación natural? ¿Cuándo perdimos la noción del baño como un espacio social que nos permite conectar no solo con el otro, sino con nuestra intimidad más importante y sobre todo con lo más fundamental de la intimidad de nuestros cuerpos y del cuidado de ellos? ¿Por qué perdimos y establecimos como sistema otra vez funcional el que nos tenemos que bañar solamente para limpiarnos? Nos tenemos que bañar para nutrir en nuestro cuerpo. ¿Y cómo podemos regresar a integrar esa posibilidad a nuestro espacio doméstico? Me parece una de las preguntas más fundamentales. Pero como dije, yo creo que el problema más grave de todos es la idealización de una vida que no le permite a nadie subsistir más que aquel que tiene todos los medios para poder adquirir todo eso que se necesita para existir. Hoy en día no tenemos salud si no tenemos dinero, no tenemos comida si no tenemos dinero, no tenemos techo si no tenemos dinero. Sin embargo, para tener techo, comida, salud, necesitamos tener cuerpo, necesitamos tener salud, necesitamos estar bien alimentados, necesitamos estar protegidos de un techo. ¿Cómo la arquitectura puede ir rompiendo esa necesidad
pero sobre todo yo me pregunto cómo la arquitectura puede dejar de perpetuar esas estandarizaciones e idealizaciones de las cuales yo soy culpable, 100% en mi trabajo, que han perpetuado estas altísimas formas de discriminación. Y al, de alguna forma, reproducir estos modelos, entonces dejamos realmente de mirar a las otras personas que no caben en los modelos que nosotros establecimos como tal. Y no solo nosotros, digo, la ley estableció como tal. La mayoría de la gente en México está clasificada en el censo como que vive en situación precaria. Y está clasificada así porque las casas en el campo no cuentan con una cocina que esté adentro de una unidad que está dividida entre salón, sala, 2 recámaras y un baño. Por lo tanto, esas casas se vuelven unas casas clasificadas como precarias. Y sí, al final y al paso de los años se vuelven precarios porque ya que no están clasificadas como viviendas, no pueden recibir subsidios, no pueden recibir financiamientos, no pueden recibir créditos, y como no tienen una cocina como tal, no son clasificadas para poder ser elegibles para nada. Por lo tanto, quedan fuera del sistema. Yo me pregunto entonces, ¿ustedes creen que las 67 comunidades están reconocidas en la ley realmente? Y los arquitectos, pues tenemos una gran culpa de ello. No estoy diciendo que seamos los malos del mundo, sino que yo creo que hemos dejado de tener la capacidad de cuestionar, ¿no? ¿Qué está haciendo esto en nuestro planeta? Y sistemáticamente hemos entendido que debíamos de dibujar lo que nos dijeron cómo se hacía, sin pensarlo y cuestionarlo mucho más allá. Y sin duda, yo soy uno de ellos. Yo me declaro culpable. Yo hace 2 años, en una conferencia que me invitó Gabriela Carrillo, justo en el marco internacional de la celebración del Día de la Mujer, el 8 de marzo, había una conferencia que convocó solo a mujeres en Oaxaca y nos pidió que habláramos de nuestro trabajo. A mí me pareció bonito ponerme a analizar cómo mi trabajo había abierto canales para eliminar discriminaciones. En el momento que me puse a hacer la conferencia me di cuenta que mi trabajo no solo no había abierto canales para eliminar las discriminaciones, sino que incluso había hecho arquitectura de cierta forma en la cual hacía perpetuar profundamente las discriminaciones. A partir de ahí, y revisando un poco el trabajo crítico de la oficina, me di cuenta que, bueno, sí, yo desde siempre, desde el día 1, he estado muy incómoda con la posición del arquitecto como ser omnipotente que tiene las respuestas de cómo el mundo entero debe de habitar. Pero además siempre he estado muy incómoda con la idea de saber de pensar que yo tengo el conocimiento, porque no lo tengo, para ser el lugar donde va a habitar alguien más. Eso me llevó a la necesidad de buscar alianzas, de encontrar colaboraciones y de decir, esto no es un acto privado, es un acto colectivo, sobre todo no es un acto individual y menos es un acto ni estético, ni maníaco, ni individualista, ¿no? Entonces, ¿cómo poder unirme a otras personas? Y empezamos a hacer muchos trabajos colectivos, pero mi incomodidad no se paraba ahí, hasta que me di cuenta que el problema es que hemos, sobre todo en los últimos 50 años, creo, con mucho más ahínco, pero sin duda esto viene de los últimos 200 años, o más, Pier Vittorio Aureli dice que mucho más, hemos de alguna forma aceptado este modelo de determinar la forma de habitar de una sola manera, que no acepta otras posibilidades y sobre todo que ve a la arquitectura como un acto estético. Para mí, la arquitectura es primordialmente un acto de cuidado, porque la arquitectura provee el espacio necesario para que un cuerpo se desarrolle. Sin él, el ser humano no puede existir. No somos seres humanos autónomos, no podemos vivir en la naturaleza sin ningún tipo de protección
y a través de los años comprobamos que las cuevas no eran suficientes, ¿no? Que no solo no somos seres que podamos adaptarnos al medio ambiente, al exterior, sino que también somos seres sociales mucho más complejos que necesitamos espacios que nos permitan desarrollarnos como tal. Entonces, para mí, cuando realmente me di cuenta que mi incomodidad venía en que todo lo que era a mi alrededor promovía una arquitectura que no estaba tomando en cuenta esa situación, como una arquitectura como una forma de cuidado mayor, entonces fue cuando empecé a cuestionar el cómo hacer arquitectura. Y ahora voy a explicar un poquito de cómo, porque llevamos haciéndolo mucho tiempo, pero sin duda alguna, de 2 años para acá, de cuando di esta conferencia, pues no solo me he vuelto mucho más consciente, sino que sí se ha transformado la suma de muchas cosas, de muchos proyectos, no solo esa conferencia, de muchas búsquedas, han transformado cómo pienso y veo la arquitectura. ¿Escuchan el video? Sí, sí, se escucha. Gracias. Hace 5 años y medio el padre Kilian me llamó para que lo acompañara en el proceso de hacer un nuevo monasterio en Alemania, un monasterio cisterciense de la congregación que él pertenece y que en ese momento se encontraba en Austria, en Heiligenkreuz. Buenos días. Oigan, vamos a vestirnos primero, ¿no? No solo es un proyecto de vida, sino es un proyecto que me ha cambiado la vida. El monasterio es la única tipología que yo he encontrado que realmente entiende que el espacio necesita ser una plataforma que sostenga el cuerpo físico, en este caso para vivir una vida espiritual.
El monasterio, entonces, es el espacio doméstico por excelencia. Y no solo porque sabe de sostener un cuerpo, sino porque entiende que el rito se necesita para sobrevivir. Te la di, mi amor. Entonces, Es así como el monasterio me ha enseñado a entender que podemos hacer arquitectura de una forma realmente distinta. Evidentemente no estoy diciendo que todos deberíamos de convertirnos en monjes o vivir en monasterios, pero sin embargo creo que hay muchísimas cosas que deberíamos de recordar, no de aprender, porque parece que la humanidad ya las había, ya habíamos llegado ahí, ya habíamos estudiado esa manera de habitar y de alguna forma descartamos que esa pudiera ser una posibilidad. El monasterio tiene una forma muy específica y es increíble como cada espacio de ese monasterio responde a un momento del día que sostiene a una parte del cuerpo en su necesidad en ese instante. Evidentemente para sostener un ritual, pero ese ritual que permite al cuerpo vivir esta vida espiritual entiende las necesidades del cuerpo físico y de este con la relación en su entorno ambiental. Es decir, reconoce el paso del tiempo, reconoce el paso de las horas del día, de los días del año y de los meses del año, así mismo como las horas de luz, de oscuridad, de calor, de frío y de lluvia y de cualquier otra situación. Llevamos trabajando en este proyecto, como dije, 5 años y medio. Hemos entendido cómo interpretar esa tipología que está muy determinada y que no hay nada que inventarle a ella, pero cómo traducirla a las necesidades del monje del siglo XXI. Y no solo eso, que son muy mínimas porque el cuerpo necesita lo mismo, desde que se inventó esta tipología más o menos en el siglo VI, con sus variaciones evidentemente, pero sigue estando muy establecida de esa forma, sino cómo realmente entender y traducir, ¿no?, la parte simbólica que se sostenía sobre las construcciones en su momento, el día de hoy, ¿no?, con la tecnificación que hemos logrado y con los ritmos de vida que tenemos actualmente, sobre todo para construir este espacio. Pero creo que para mí, evidentemente, el reto es enorme, el proyecto es, pues, el proyecto, como ya lo dije, no solo un proyecto de vida, sino un proyecto que nos va a cambiar la vida y que es un proyecto realmente muy, muy importante, porque nos ha enseñado muchas cosas que hemos traducido en todos los otros proyectos. El monasterio se basa en un sistema de espacios que está muy bien entendido con las necesidades del cuerpo. El monje entiende que su cuerpo es la primera expresión física de esa vida y la primera posibilidad de esa existencia física, de esa vida espiritual que aspiran. Por lo tanto, el cuerpo hay que cuidarlo. Y el cuidado empieza por la ropa.
Y la ropa es muy importante. La ropa es aquel primera capa de protección, primera capa de identidad, y por lo tanto esta es tratada como tal. ¿Se han puesto a pensar cómo ustedes tratan su ropa? ¿Dónde se lava? ¿Quién la lava? Es la primera capa de protección de nuestro cuerpo. Es la que le da protección de muchas inclemencias. De ahí es el primer espacio más íntimo que permite al cuerpo nutrirse no solo de descanso, sino de construcción intelectual. Esa es la celda. La celda está también aislada del resto y determinada para ser este espacio íntimo para cada individuo. Esta celda está conectada a un claustro y las otras celdas se conectan al mismo claustro. Solo celdas están expuestas a este espacio. De ahí este claustro se conecta con el claustro simbólico, con el claustro ritualístico, que es donde distintos elementos del monasterio aparecen. Y es como entonces el cuerpo, después de haberse conectado con su individualidad, con su propia protección en su propio cuerpo, de haberse conectado con su cuerpo físico, se conecta con su individualidad para conectarse con sus hermanos más cercanos en la primera instancia, después para abrirse a una comunidad que lo sostiene, para de ahí poder de alguna forma ir a la iglesia, que es el espacio ya donde se encuentra con el colectivo más abierto. Este paso de los espacios es físico. Cada monje hace estos pasos casi pausados, porque tienen horarios, de ir transgrediendo de un espacio muy individual hasta un espacio muy colectivo de forma pausada. Y lo mismo de regreso, cuando van a descansar. Esta forma hace no solo que recordemos también la importancia de los hábitos y la eliminación de los ritos en nuestro actual espacio habitable. ¿Cómo podríamos generar entonces una vivienda que no solo fuera inclusiva, que no solo fuera asequible, que no solo fuera socialmente responsable, sino que además promoviera los rituales que sostienen nuestra vida? Esa pregunta nosotros nos hemos hecho desde hace mucho tiempo. A lo mejor no con la conciencia que lo estoy explicando ahorita, pero sí hemos tratado de entender cómo poder generar estrategias como esta de diseño que pudieran abrir canales a que más gente pudiera promover y proponer su propia forma de habitar. Esta estrategia de diseño que se construye de forma modular permitía de alguna forma utilizar los espacios de muchas maneras. No tiene closets y no tiene baños determinados justamente por lo mismo, porque creemos que cada quien puede construir y decidir cómo ocupar cada espacio y cómo determinar su propia forma de habitar a través de sus costumbres, de sus usos, de sus maneras. Esta casa no tiene una cocina, tiene una posibilidad para la que la cocina pueda estar integrada con el espacio de habitar, para que esté fuera, para que sea un área de descanso, para que sea un área de trabajo, para que sea un área de trabajo productivo o reproductivo, para que esté adentro, afuera, arriba o abajo, o no esté. Y de esta forma poder replicar de alguna forma, de alguna manera, no replicar, permitir de alguna manera que otros puedan decidir cómo habitar. Nos dimos cuenta muy rápido que esta estrategia otra vez era muy limitativa, pero sin embargo sí en el camino pudimos ya encontrar nociones de saber que al menos sí habría canales de comunicación a generar una vivienda o un entendimiento de la vivienda muy distinta a aquella que solo permite una forma de habitar. De ahí fuimos a buscar cómo entonces además la casa podría promover otro nivel de relaciones sociales y no nada más ser este espacio contiguo que lo divide una línea. Y entonces hicimos una propuesta para un laboratorio de vivienda en la cual analizaba las posibilidades de que la vivienda no fuera un espacio contenido, sino un espacio conformado por distintos módulos
que cada módulo se pudiera construir de forma muy distinta e indistintamente y usarse para lo que cada persona pudiera determinar. De así determinarse alrededor de un patio o no, ¿no? Que pudiera conformar un desarrollo mucho más orgánico de la propiedad para poder generar núcleos de relaciones que puedan ir como en el monasterio, desde el espacio más íntimo hasta el espacio más colectivo de forma más escalada. ¿Cómo generar? Esto era la propuesta de una unidad habitacional con todas las condiciones que además cumplía con la ley de lo que hoy la ley mexicana establece. ¿Cómo poder entonces llevar más allá la noción del espacio desde lo privado a lo público? Fue otra pregunta que también nos hicimos en un proyecto en San Luis, Missouri, en Estados Unidos, en donde empezamos con esa prerrogativa, ¿no? En todas las cuadras de Estados Unidos, sobre todo en esta ciudad, que es una de las ciudades típicas, es una repetición sistemática de este sistema que responde, ¿no? A la casa como lugar de descanso, a esta ficción tan importante, que está realmente contrapuesta para poder permitir, ¿no? A la fuerza productiva ser más eficiente y ser más efectiva. Y entonces, ¿cómo poder romper con esa cuadra respondiendo a la forma física de ella? Y lo que hicimos fue determinar que no solo las casas, no todas dan como derechitas a la calle, tienen su acceso desde la calle, sino que forman parte de un conjunto que permite espacios que son espacios muy privados, espacios semipúblicos, espacios comunes y espacios colectivos. Estos se vuelven desde el espacio más colectivo, del espacio más común, que es la alberca, hasta el espacio más colectivo, que es un jardín que es público, que está dentro del sitio. Así se van como de alguna forma entretejiendo distintos espacios dentro del conjunto que permiten actividades de esparcimiento y de recreo y de producción, porque hay un jardín comestible, que son gestionados y determinados por todo el conjunto. Además, acompañamos la historia con una pequeña intervención de paisaje que incluye elementos históricos de distintos usos de este territorio, que bueno, eso es menos importante. Y la casa que nosotros determinamos de alguna forma responde a esa idea, en donde es un lugar de producción, pero también es un lugar de descanso y de un espacio de recreación. Incluye a los dos. Y estos se sobreponen y uno está arriba del otro, son iguales, son idénticos, y nada más con el hecho de hacer un gesto de levantarlos del suelo y derrotarlos, se permite que uno se vuelva muy privado y el otro ya se vuelva semipúblico. Este espacio que está abierto, ¿no? De alguna forma al espacio común, ya empieza a ser esa liga entre el espacio íntimo y el espacio público, que permite otras relaciones dentro de este lugar. Este conjunto, lo que nosotros además hicimos fue invitar a distintos arquitectos. Esta casa la diseñó el equipo de productora, esta casa la diseñó el equipo de Moss en Estados Unidos, y esta casa la diseñó Macías Peredo. Un poco lo que queríamos aquí era entender si había posibilidades de explorar y llevar más allá el tema que ya habíamos empezado a analizar en este proyecto para Solo House, se llama. En él, en España, nos pedían una casa que lo que ellos querían era que fuéramos arquitectos sin pensar en estas determinaciones culturales que el cliente ya trae cuando contrata a un arquitecto. Y aquí sí digo cliente, a mí no me gusta hablar de clientes porque así no los dijo la persona que nos pidió este proyecto. Y entonces, pues para mí era muy difícil imaginarme eso, y justamente pensé que esta era la oportunidad para pensar cuál es entonces esa arquitectura que se vuelve una plataforma para que cada quien desarrolle su propia existencia. Cada quien, ese otro que tiene una cultura, una historia, una manera de ver las cosas,
radicalmente distinta a la mía. ¿Y por qué? Porque cada persona en el planeta tiene una forma muy distinta de ver las cosas. Intrínsecamente vamos siguiendo lo que nos dice la sociedad, vamos de alguna forma como elaborando colectivos de acuerdo a cómo lo determinan los medios, cómo determinan las políticas, cómo lo determina el colectivo, pero si nos ponemos a ver, cada uno de nosotros habitamos de forma distinta porque tenemos un cuerpo distinto y ese cuerpo distinto no cabe en el mismo lugar. Entonces, ¿cómo poder hacer espacios desde el otro, siendo el otro, yo, para ese y como ese, ¿no? Entonces, pues la primera pregunta era, ¿qué tal que hacemos estructuras que sí tienen una definición estética porque no nos podemos separar de ella, muy específica, pero no están determinadas para nada y no están acomodadas de tal manera que puedan dar ninguna finta de que son una casa, ¿no? Entonces hicimos estas esculturas que están de alguna forma regadas en el paisaje, unas se duplican, otras se multiplican, unas se extienden, pero no son una cocina, ni un baño, ni una recámara, todas pueden ser todo o todas pueden ser nada. Cada quien puede decidir cómo, cada quien puede decidir si son todas o ninguna o la mitad. Y entonces, pues nos vimos con el reto incluso de la representación, porque aquí viene otra vez otro tema importante. Con las herramientas que tenemos y con la representación que tenemos, es muy difícil eliminar discriminaciones también, porque están muy determinadas a un público muy específico de una forma de ver las cosas muy determinadamente específicas también, ¿no? Entonces ahí empezamos a romper y para presentar los planes y permisos ante las autoridades, ya incluso empezamos a buscar maneras distintas de representar. Hicimos unos planos que eran a la vez fachadas, que eran a la vez secciones, pero que dejaban todo, y que a la vez maquetas, porque estos son unos papelitos que se recortaban y se formaban en volúmenes, y que a la vez dejaban como de alguna forma muy sutilmente a la interpretación de qué se utilizaba cada espacio. Al final acabamos haciendo algún tipo de dibujos, pero bueno, que imaginan muchos escenarios posibles y que no determinan ninguno. Y esta casa no se ha construido y no sabemos, en teoría, pues se construirá y no sabemos cómo ante nada esto va a replicarse. Poco después, más o menos unos 2, 3 años después, nos llamaron para hacer otro proyecto del tipo, en donde también llamaron, en el proyecto anterior, es un proyecto en España, se llama Solo Houses. Hay 2 casas construidas, una de Petzo Bonel Rickhausen, que son unos arquitectos chilenos, y otra de Office, que son unos arquitectos belgas, y la nuestra no se ha construido. En este caso, llamaron a 20 arquitectos que nos daban un brief que decía que teníamos que diseñar una casa para las nuevas formas de habitar. Y el brief describía estas nuevas formas de habitar como aquellas en donde se trabajaba de forma productiva, era claramente referido ante ahí, aunque no hacían la distinción, en el hogar al mismo tiempo que se descansaba, por así decirlo, ¿no? Esto es prepandemia, nótese, 2017. En el momento que nos llegó eso, a mí me pareció un poco extraño el brief, porque ya desde ahí, a mí nunca me han parecido esa una nueva forma de habitar. Hemos trabajado productivamente, no solo reproductivamente, digo, primordialmente la casa no es un lugar de descanso, es un lugar del trabajo más importante. Pero bueno, quitamos eso de la cabeza y pensemos en el trabajo productivo. Ese también se ha hecho toda la vida en la casa, menos los últimos 200 años y solo en las urbes más occidentalizadas, porque en el resto del mundo y sobre todo en el mundo menos desarrollado, que también para mí ese es un paréntesis, entre comillas, no se habita así en ese mundo, en el mundo rural y en el mundo subdesarrollado, trabajamos productivamente en el mismo espacio donde dormimos. Entonces, pues para mí era más bien cómo hacer una casa para las formas de vida.
Y entonces lo que hicimos fue decir, bueno, pues para llegar a un resultado distinto tenemos que empezar con un proceso de diseño distinto. Y entonces vimos la manera de entender como actividades y emociones, en vez de espacios determinados por funciones, como hoy en día lo hacemos. Y entonces hicimos este cuadro, también pensando en herramientas distintas para diseñar. De ese cuadro extrajimos 6 de esos cuadros, de esas descripciones que hicimos, que nos parecían más importantes. Ahí hicimos 6 collages, que no me voy a clavar en la idea de los collages, porque si no, ese es el tema de otra conferencia completa. Ahí hicimos 6 collages para determinar, para describir gráficamente esos 6 espacios que queríamos tener en la casa. Y cuando hicimos los 6 collages dijimos, bueno, ¿y ahora qué? Los pusimos todos juntos, los trazamos y este fue el resultado preliminar. Y otra vez, ¿no? Llegamos aquí y dijimos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo se hace arquitectura desde aquí? Y bueno, empezamos a traducir esto a maneras mucho más ortodoxas de cómo producir el espacio, ¿no? Y entonces llegamos a una definición y yo he de confesar que cuando llegamos aquí y entregamos el concepto de esta casa, que fue esta entrega con esta maqueta, yo me quedé un poco como con mal sabor de boca porque pensé que podíamos haber llegado a esta imagen igualito, de la misma manera que si hubiéramos empezado con la idea de vamos a hacer una casa que tenga una cocina, 2 recámaras, un baño, una sala, un comedor y una biblioteca, que era lo que pedía el brief. Sin embargo, lo dejamos ahí porque, bueno, ya no teníamos tiempo, entregamos, seguimos con la reflexión. Yo me había quedado muy contenta con el proceso, había sido muy rico, pero dije, bueno, ¿cómo podríamos llegar a otro resultado? Y definitivamente el proceso funcionó muy bien. Al año y medio después nos hablan y nos dicen, Tatiana, ¿qué crees? Tu casa la quiere construir una pareja. Y ya la vieron, ya lo estudiaron, les encantó, quieren hablar contigo. Nos comunicamos con ellos, es en Alemania este proyecto, y nos dijeron que ya habían entendido perfectamente el concepto y que les gustaba mucho la casa y que ellos querían así su casa. Cuando describieron cómo habitarían este espacio, a mí me sorprendió muchísimo y me dio muchísimo gusto ver que sí habíamos hecho al menos algo de crear una conversación ya con esta persona que iba a vivir este espacio. Porque ellos interpretaron la forma de habitarlo de una manera totalmente distinta a la que yo me hubiera imaginado. Ellos realmente el espacio donde yo hubiera puesto el lugar más íntimo de mi casa, ellos pusieron el lugar más público, para lo que a mí representa el lugar más público. Y eso me demostró exactamente en que el momento que le quitas las etiquetas, lo concibes de una manera distinta, todos determinamos eso de acuerdo a nuestra propia condición. Para ninguno de nosotros la intimidad significa lo mismo. Por más que socialmente y culturalmente signifique algo, pónganse a preguntar a su alrededor. No significa lo mismo. Para mí y para la persona con la que comparto una familia, no significa lo mismo. Para mí el espacio más íntimo es el espacio de dormir. Para él el espacio más íntimo es el espacio del baño. Y somos completamente, radicalmente distintas. Y si ustedes se ponen a preguntar, así es. Sin embargo, la casa que hoy habitamos no permite esas distintas formas de serlo. Entonces, ¿cómo hacer arquitectura para que se permitan esas formas? Esos son los experimentos de bueno, y no me gusta llamarles experimentos porque son lugares donde la gente vive, ¿no? Pero sí son, de alguna forma, laboratorios de ideas en donde hemos probado, de alguna forma, la eliminación de las determinaciones, de las funciones en una casa, cómo estas pueden retar a los códigos, además de construcción, a la ley de vivienda. Y el otro paso que hemos hecho es en el camino de lo más colectivo. Cómo entonces poder llevar esa idea, que ya lo presenté un poquito desde la vivienda en Ocoyoacac, la de San Luis, Missouri, y ahora en términos verticales, cómo poder ir escalando las relaciones o no solo eliminando las funciones, por así decirlo, determinadas de los espacios, sino cómo ir escalando las relaciones, los espacios para generar relaciones no binarias. El espacio actual, doméstico, vive en la binariedad, ¿no? Es el espacio privado o el público, es el espacio individual o colectivo, es el espacio privado o institucional, es el espacio concreto o abstracto. No hay
no hay más allá, es dicotómico y hay un muro que divide ese sentido siempre. Entonces, ¿cómo podemos generar eso, ¿no? En un edificio que está en construcción en Monterrey, lo que propusimos, porque además venía desde el brief, el desarrollador que está haciendo este proyecto quería un edificio más comunitario que promoviera a la comunidad, claro que no sabían con quién se metían, porque cuando nosotros les propusimos esto casi se vuelven locos, pero nosotros les dijimos que lo que realmente podía promover una comunidad era entender cómo generar espacios que se pudieran compartir de forma escalada, no los departamentos con una mega albercota, no los departamentos con unas terrazotas, no los departamentos con 200 salones de usos múltiples. Esos espacios se siguen volviendo dicotómicos, es mi espacio privado o el espacio colectivo abstracto que nadie, con el que no te encuentras a nadie, no manejas con nadie, lo maneja una administración y se vuelve muy abstracto. ¿Cómo entonces determinar que incluso una jardinera pueda hacer que se genere un conflicto que va a construir una comunidad? Y esa fue nuestra pregunta aquí, con la cual tratamos de establecer un sistema nuevo de relaciones a través de escalar espacios en donde 4 viviendas comparten una terraza, 8 viviendas comparten un salón que no tiene determinación, 10 viviendas comparten una terraza más grande con un espacio techado. 25 viviendas comparten un espacio ya más grande que puede usarse, por ejemplo, para una oficina. Y luego ya las 50 viviendas comparten un espacio de gimnasio, otras 50 de alberca. Y luego entre todos ya comparten otro tipo de amenidades o de amenidades, es un mal nombre porque está relacionado con estos espacios que son de todos pero de nadie, sino otro tipo de espacios que no son los íntimos privados, ¿no? No sé si este experimento es una de las respuestas, pero sin duda es una de las preguntas que a mí me gusta mostrar. Y bueno, con esto me gustaría aquí terminar, que creo que además ya me pasé de la hora, para abrir, si es que en este foro hay preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Y bueno, y que no haya respuestas, sino que haya más preguntas que nada. Muchas gracias. Arquiaide, Vamos. adelante. Hola, ¿qué tal? Ali, ¿quién trae las preguntas? Ali, ¿verdad? Sí. Traes el micrófono apagado, Ali. Nos pregunta el arquitecto Arturo Ávila, en el ejercicio práctica de la arquitectura en México, por la mayoría de arquitectos, ¿es menos humana y más mercantil? Yo creo que no solo en México, es en el mundo entero, sin duda alguna. Es un intercambio mercantil, ¿no? Y esa es la base de nuestra sociedad. Es difícil que nos podamos salir de ahí, ¿no? O sea, no es que de un día a la mañana amanezcamos y digamos, ahora ya no vamos a hacer intercambios mercantiles, vamos a hacer espacios para la gente. Eso es lo que debería de ser, pero no es tan fácil, ¿no? Porque finalmente dependemos de esta sociedad. Entonces, para mí ahí está el reto, es cómo entender que somos parte de esta sociedad, que estamos en este sistema, pero que necesitamos retarlo para poder de alguna forma en otro momento llegar a transgredirlo, ¿no? Entonces, cómo generar puentes de alguna forma, por así decirlo, ¿no? Para pasar de un lugar al otro. Yo creo que esa es la tarea y la responsabilidad de todos nosotros hoy en día. No solo como arquitectos, como ciudadanos sobre todo, empezando siendo ciudadanos. Creo que otra vez no te oímos, Ali. Yo no te oigo. Está apagado tu... Perdón, ¿ahí sí se escucha? Sí. Nos pregunta también, ¿cuánto se alejan los arquitectos mexicanos de la sociedad? ¿Cuántos qué? Perdón. ¿Cuándo se alejaron los arquitectos mexicanos de la sociedad? No es que los arquitectos mexicanos se hayan alejado de la sociedad. Vuelvo a lo mismo, no es un problema de México y no es un problema meramente de los arquitectos.
creo que es nuestra tarea como arquitectos y como ciudadanos y como sociedad en general, ponernos a cuestionar cuándo nos embebimos en este sistema que está totalmente rendido a la productividad, que para ello necesita pisar al ser humano, ¿no? A la existencia del ser humano. Entonces, creo que otra vez no es un problema local, es un problema social global y es un problema del sistema que venimos desarrollando desde hace mucho tiempo. Yo creo que el principal problema es no cuestionarlo. O sea, creo que como seres humanos hoy, después de todo lo que hemos vivido estos 2 últimos años y lo que está pasando en estos últimos tiempos, que es la radicalización absoluta, la aparición de autoritarismos de forma muy amplia, cada vez la comodificación de la sociedad de manera voraz, pues es realmente imperante que nos pongamos todos a cuestionarnos por qué llegamos aquí. Yo crecí en ese sistema, me formé en ese sistema y sigo perteneciendo y haciendo arquitectura en ese sistema que explota, discrimina y perpetúa además esas discriminaciones. ¿Cómo creo que lo que podemos empezar es a cuestionar, ¿no? En la forma en que se hace, la forma en que se aprende, la forma en que se hace, para poder generar otra vez lo que dije hace rato, puentes para poderlo romper. Y como arquitectos creo que tenemos la enorme responsabilidad, porque pues el espacio construido es realmente uno de los culpables más grandes, ¿no? De perpetuar estas formas y además de explotar no solo al otro, sino al planeta. Pues somos los primeros bueno, no los primeros, pero tenemos una responsabilidad muy alta y nos tenemos que cuestionar. Entonces, pues para mí el primer paso es ese, empezar a cuestionarlo, empezar a hablarlo y empezar a buscar arquitecturas que puedan promover otras formas de relaciones sociales y por ende otras formas de relaciones con el entorno. Nos pregunta también, ¿y cómo encauzar a las futuras generaciones de arquitectos hacia una relación más comprometida con las necesidades legítimas de las personas o de la sociedad en colectivo? Yo creo que cómo hacerlo, pues haciendo conciencia primordialmente, ¿no? Yo estoy tratando de buscar muchas maneras, lo hacemos todos los días en nuestro trabajo, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en mi enseñanza, pero creo que algo de lo más importante es el creer que cada uno de nosotros tenemos el poder de hacer cosas para cambiarlo. Si nos rendimos ante ello, perdimos la batalla. Y es muy difícil, eso yo creo que es el primer paso porque es muy complejo, ¿no? Es como el tema de las bolsas de plástico, ¿no? Todo mundo, todos nosotros, incluso yo, me declaro culpable, cuando recibimos una bolsa de plástico decimos, ah, tantas que se consumen en este planeta, lleva una más, una menos, no va a hacer nada. Pues no, porque si todos pensamos así, pues todos consumimos bolsas de plástico y nos estamos ahogando en plástico. Entonces, yo creo que es muy importante dejar de fatalizar y empezar a entender que cada uno de nosotros somos parte del problema y somos parte de la solución. Y cada uno de nosotros, por más insignificante que parezca el cambio, ya sentarnos a cuestionar, a hacerlo distinto, ya es parte del cambio. Y hay que seguirlo. Claro. Nos pregunta la arquitecta Caro, ¿hacia dónde crees que debería de ir la exploración de materiales en el proceso nuevo de generar espacios? ¿Hacia dónde creo que debería de ir la generación de materiales? Yo creo que deberemos de entender cómo ya no generar nuevas cosas y aprovechar lo que tenemos, aunque otra vez yo me declaro culpable porque yo no estoy haciendo eso. Pero hoy tenemos más espacio construido del que necesitamos como sociedad. ¿Cómo poder aprovechar lo que tenemos
cómo poder aprovechar los materiales que existen y no generar ni extracciones ni producciones nuevas, sería yo creo que el final de ello. Nos pregunta el arquitecto Jesús Gustavo Salinas, ¿cómo Tatiana Bilbao diseña para el cuerpo terrenal conjuntamente para el espíritu? Bueno, en realidad la tipología del monasterio hace eso per se y no lo diseñé yo. Nosotros nada más de alguna forma entendimos que ya existía una tipología para ello y lo estamos tratando de traducir a cómo se construye en el siglo XXI y cómo se establece algunos de los rituales que sí han cambiado desde cuando se determinó en el siglo VI por San Benito, cuando se hizo la regla monástica, al día de hoy. Entonces, pues no, en realidad no fuimos nosotros. Yo creo que es un sistema que se promovió en el momento que se quiso establecer, ¿no?, una manera de vivir de forma sustentable para un monje, porque antes de alguna forma la manera de vivir esta vida era siendo un ermita, pero se dieron cuenta muy rápido que los ermitas no pueden subsistir, necesitan grupos de gentes porque no somos seres humanos autónomos, necesitan gente para poder subsistir en términos de cuidado y de reproducción. Entonces se estableció el monasticismo y se determinó este espacio que puede detener este cuerpo analizado desde esta perspectiva, ¿no? Y pues yo creo que no hay mucho que hacerle, ya está muy bien. La arquitecta Gladys nos pregunta, ¿en México fue el gobierno quien determinó la forma de vida y por el subsidio de vivienda para los trabajadores? ¿Hizo el gobierno que los usuarios se alejaran de los arquitectos? No, para nada. El gobierno de alguna forma nada más está estableciendo sistemas que están dictados por la forma política y social en la que habitamos el planeta capitalista que viene desde el siglo XVII, antes, pero se empieza a perpetuar en el siglo XVII, pero no es la culpa del gobierno, ¿no? Esto es un sistema que el gobierno de alguna forma adopta como casi sin cuestionar, ¿no? Pero no es el gobierno el que lo hace, ¿no? Definitivamente en Estados Unidos sí hubo casi una consigna de gobierno desde los comienzos del siglo XX para establecer una sociedad que fuera como mucho más moralista, determinada hacia una forma social de habitar, que viene también desde una construcción católica, de una cultura como muy opresiva de hace mucho tiempo, pero no es el gobierno mexicano el que se puso a hacer esto. Sin embargo, el gobierno mexicano, yo creo, sin mucho pensar, por otra vez lo dijo, con una determinación muy loable de entender cómo promover la vivienda para todos y para más, sí ha aceptado unas prácticas que hoy están comprobados que están discriminando. En realidad, como dije, no está hecho para eso. Está hecho por otra razón. Sin embargo, ha provocado eso, ¿no? Nadie hizo el capitalismo para explotar a la gente. Todo el mundo creía que era un sistema que podía promover mucha más equidad e igualdad. El siglo XX tuvo uno de los grandes paradigmas del siglo XX fue cómo proveer a la población de equidad a través de pues la calidad de vida, la democracia y la calidad de vida, de elevar la calidad de vida. Hoy, en el siglo XXI, nos damos cuenta, bueno, además de que no hemos logrado la igualdad en el mundo ni la democracia, que no se puede hacer con los mecanismos que se establecieron en el siglo XX, de pensar que la estandarización o la homologación de la vida podía lograrlo. Hoy nos damos cuenta que justamente lo que necesitamos es entender cómo lograrlo, si seguimos queriendo sin duda la equidad, pero a través de la aceptación de la diversidad. Y eso es un reto muy grande. ¿Cómo lo hacemos como sociedad? Pues hay que buscarle,
para ver cómo a través de la aceptación de que cada uno de nosotros somos un ser humano distinto del otro, podamos encontrar un sistema que a todos nos ayude a ser cada uno de nosotros. No está fácil, digo, y no es algo que yo voy a resolver, pero otra vez creo que van dos preguntas así. El gobierno de México no es el que estableció esta forma, ¿no? El gobierno de México ha, como de alguna forma, buscado también, como toda la sociedad entera, cómo atacar a o cómo promover esta posibilidad de equidad y de igualdad en el mundo. Pero bueno, esta que se determinó en el siglo XX, pues ya hemos comprobado que no es la más práctica, ¿no? Nos preguntan también qué pasa con la arquitectura en el mundo, la relación con el medio ambiente y el transformado. Creo que esa es una cosa muy importante. Vivimos también en una sociedad en la cual ha promovido la comodidad, ha perseguido la comodidad como de alguna fin último, ¿no? Y evidentemente como seres humanos necesitamos una protección del medio ambiente, pero los extremos a los que hemos llegado hoy de alienar al cuerpo del estado natural en el que existe, porque somos naturaleza, nos ha impedido podernos relacionar de manera correcta con ese ecosistema del cual somos parte, pero que nos hemos ido alejando al poner barreras y barreras y barreras, alienándonos cada vez más. Nuestro entorno construido está para evitar relacionarnos con ese entorno natural, para que nunca nos mojemos, para que nunca tengamos calor, para que nunca tengamos frío, para que nunca suframos a los mosquitos o para que nunca suframos a las plagas de ninguna manera, ¿no? De forma muy exagerada, porque entiendo que como seres humanos tampoco podemos sobrevivir expuestos a todo ello que acabo de decir. Sin embargo, al llevarlo a un extremo mayor, pues ya nuestros cuerpos están perdiendo no solo con la conciencia de que somos parte de ese ecosistema, sino estamos perdiendo también la capacidad natural de adaptación de nuestro cuerpo. O sea, si tú te fijas, la gente, por ejemplo, que vive en Estados Unidos, la gente está muy acostumbrada a vivir en entornos completamente controlados de temperatura, todo el tiempo, todo el día, ¿no? En su casa, en su coche, en su trabajo y de regreso. Sus cuerpos ya perdieron la capacidad de adaptarse al entorno natural. Y si tú los llevas a la playa, sufren muchísimo porque pasan mucho calor. Si los llevas al frío, sufren muchísimo porque pasan mucho frío y no pueden. Ya físicamente el cuerpo no se puede adaptar. Entonces, yo creo que ahí la arquitectura también tiene muchísimo que ver. ¿Cómo podemos promover una arquitectura que realmente entienda que la noche se convierte en día y que el día se convierte en unas épocas del año en un espacio mucho más fresco, en otro más húmedo, en otro más frío? Y cómo estas horas además hacen que nuestro cuerpo sí se pueda de nuevo entender como parte de este ecosistema natural. Yo creo que esa es una pregunta muy importante que la arquitectura se tiene que hacer hoy en día, porque lo que está pasando, nosotros también además somos tan arrogantes que creemos que nosotros estamos destruyendo al mundo. No, nosotros nos destruimos a nosotros mismos. El mundo nos va a expulsar y va a decir, la siguiente especie, aquí estos se quisieron salir del ecosistema, bye, nos vemos en otra vida, aquí vamos a seguir promoviendo a aquellos entes que sí se forman parte del ecosistema, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que la arquitectura tiene mucho trabajo por hacer para ayudarnos a ser parte del ecosistema del cual provenimos. Nos dicen también, en términos de la porosidad en la arquitectura, comúnmente usado en el urbanismo, ¿debe aplicar a la vivienda también? ¿Estamos mal en idealizar y seguir a Mies? ¿Idealizar qué? ¿Idealizar y seguir a Mies? Yo creo que son épocas muy distintas, ¿no? Yo creo que a mí me interesa muchísimo el entender cada arquitectura con su relación con su contexto social, entorno natural y posibilidad del momento. Estamos viviendo en una época muy distinta y yo creo que lo que vale la pena recordar y
y entender a esa arquitectura en ese momento, en ese lugar, y cómo eso respondía a esa posibilidad. Otra de las cosas que hacemos mucho, ¿no?, hoy en día es entender cómo copiar cosas de otros contextos, como sociedad, lo hacemos como sociedad, pero como arquitectos también, ¿no? O sea, creemos que, por ejemplo, el ejemplo más claro es lo que hizo el Guggenheim de Bilbao, ¿no? Entonces, todas las ciudades hoy en día creen que van a poner un museo y ya se van a transformar. Pero no hay ni una ciudad que pueda transformarse como Bilbao de entrada porque no lo hizo el museo. El museo fue la cereza del pastel. Pero no solo eso, ni lo más importante no es el museo, sino es todo lo que hay detrás y la cultura que permitió, promovió y logró que eso sucediera a través de una serie de miles de acciones que se hicieron durante años y años y años y años. Entonces no podemos extrapolar los ejemplos así nomás porque no funcionan en el otro lado. Entonces yo creo que es muy importante cada referencia entenderla, qué transformó, qué determinó, qué hizo posible, qué cambió, y entonces pensar más en eso que en el resultado final y poder pensar cómo hacer ese tipo de intervenciones, de estrategias que generen ese tipo de posibilidades en tu propio contexto. Nos comentan también, en un documental mencionan que es la estrategia mercadológica del siglo lograr que el ciudadano asuma la culpa de los errores que de las industrias que están cometiendo. Pues yo creo que era un enunciado más que una pregunta, pero Nos comenta, aterrizando la necesidad de un inodoro para el común de las personas, si es viable entregar a las casas, así como lo propone la arquitecta, espacios para que se define el usuario, porque en el caso de los mexicanos y probablemente en las culturas latinas, es común que inviertan todos sus ahorros para el enganche de la vivienda, por lo cual instalar un inodoro o un lavabo o a lo mejor la puerta para poder ahorrarlos en el enganche, por lo cual instalar el inodoro, un lavabo mejor a la puerta podemos evacuar íntimamente, no es economía visible. no Por entiendo lo muy que bien no la es mejor. Sí. perdón. No entiendo muy bien la pregunta, pero bueno, lo que yo me referí en toda la conferencia es a cómo permitir que no se determine una forma de habitar. Hay gente que además, lo que hablan del inodoro, en muchas comunidades en nuestro país no existe el drenaje colectivo urbano. Entonces, un WC no funciona. Entonces, cada caso tiene una solución muy específica. Evidentemente, en un edificio colectivo, pues lo que necesitas hacer es que todos se pongan de acuerdo y tengan un WC para tener un drenaje que pueda sacar todo esto, ¿no? Ya es un sistema que se inventó, pero esto no es algo que se pueda tener en todos lados. Entonces, ¿cómo se puede permitir otras formas de existir sin tener una etiqueta eh, que lo único que te hace es frustrarte porque no puedes llegar a eso, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta sería, hola, buena tarde. La arquitectura a la que nos estamos presentando en el contemporáneo es apuntar a más una arquitectura en general, y generar espacios de acuerdo a tu estilo de vida, de tus actividades y generar espacios de acuerdo al tamaño y forma de ser humano, tanto en pensamientos ideológicos, quizá la forma arquitectónica cambie de forma diferentes para cada ser humano. ¿Podemos más diseñar para función que formas, arquitecturas o estilos? Tampoco entendí muy bien la pregunta, pero bueno, lo que yo creo es que otra vez para mí lo que necesitamos hacer es que la arquitectura se vuelva una plataforma para que cada quien desarrolle su propia forma de vivir y no responder a lo que alguien cree que es la forma de vivir, que para mí eso son los estilos y las imposiciones externas.
Aquí otra pregunta dice, ¿sugiere aplicar la pirámide de Maslow al diseño arquitectónico para perseguir los niveles más altos de la misma? No sé cuál es esa pirámide, disculpen la ignorancia. Híjole. No, yo Perdón. tampoco. Perdón. Ok. Pero sin duda creo que no debe de haber pirámides de estandarización porque los estándares, ¿quién los pone? ¿Para quién? Desde la perspectiva de quién y a quién sirven. Entonces, no la conozco, pero cualquier cosa que pretenda estandarizar una forma de habitar, me parece que seguramente no va a permitir a todas las formas de habitar. Creo que esa es la última pregunta. Dice, el término de la porosidad en arquitectura, comúnmente usado en el urbanismo, ¿debe aplicar a la vivienda también? Pues algo de lo que hablé toda esta conferencia es de cómo poder generar espacios que puedan ir de alguna forma promoviendo distintos tipos de intercambios sociales que no sean binarios. Entonces no es abierto y cerrado, no es privado y público, no es individual y colectivo, sino cómo hay espacios que van transitando del uno al otro. Cómo no ir de lo blanco a lo negro, sino entender que los espacios se pueden volver una escala de grises, un conjunto de escala de grises que puedan irte llevando desde lo blanco a lo negro de forma paulatina. ¿El arquitecto debe forzar la convivencia de las personas en forma positiva en el desarrollo de los proyectos de vivienda o debe esperar a que suceda con naturalidad? ¿Y cómo, si está de acuerdo en forzarla, podemos hacerlo? Yo creo que el arquitecto no tiene ningún poder. Yo creo que la arquitectura tiene un enorme poder. Y entonces, a través de ella, yo creo que lo que se debe de hacer es que se debe de entender que lo único que lo activa es quien lo usa. Entonces, evidentemente, para mí no es ni el arquitecto, y incluso si hablamos en esos términos, ni la arquitectura. Pero sin duda creo que la arquitectura sí puede volverse o un promotor o un impositor. Y eso es lo que sí el arquitecto puede decidir que su arquitectura sea. Aquí hay un comentario que dice, los niveles más bajos son los que pretenden satisfacer las necesidades fisiológicas, los más altos a los niveles espirituales. Yo creo que el entendimiento, por ejemplo, en un monasterio de la satisfacción de las necesidades básicas que haga que se pueda vivir una vida espiritual, pues es lo que todos deberíamos de tener, porque sin ello no podemos existir. Dice, en términos de sustentabilidad, ¿es sustentable construir con concreto? Ya que aquí en México es el material más usado. No es así en el país vecino, Estados Unidos, donde lo más usado es la madera. Esta también es una definición que no se puede generalizar. Cada localidad tiene un material que es mucho más asequible, mucho menos agresivo para construir y depende de la región porque depende de la disponibilidad natural de este ahí. En México no se puede construir con madera porque sería completamente lo contrario a lo que es en Europa, por ejemplo. En Europa es la forma más sostenible, en México sería la forma más insostenible porque no tenemos madera. Nuestro país, por la situación geográfica que ocupa, no es un productor de madera natural porque las condiciones del suelo y del clima no dan para maderas resistentes para la construcción. Si usamos madera la tendríamos que importar y al importarlo pues estamos produciendo mucho más huella de carbono de la que estamos tratando de eliminar. Entonces hay que entender cada localidad y no es una solución universal. Ni el concreto, ni la madera, ni el ladrillo, ni la tierra son la solución más óptima para todos. La solución más óptima es aquella que es la mejor para cada uno de acuerdo a donde habita. Es imposible hoy ver el mundo sin esta como serie de redes interconectadas, pero justamente eso es lo que hace la mayor contaminación de todas. Entonces, lo mejor es pensar cómo cada una de estas redes se pueden volver más locales para responder a estos espacios más globales. Muy bien.
Que creímos que era un comentario donde decía que los niveles más bajos son los que pretenden satisfacer las necesidades fisiológicas y lo más alto de las necesidades espirituales se refiere a la pirámide de Maslow. Nos acaban de explicar. Nada, gracias. Muchas gracias, Arqui. Marco. Estas son todas las preguntas. Agradezco muchísimo, bueno, agradecemos muchísimo todas las facilidades y el conocimiento. Arqui, Edna. No, muchísimas gracias. Creo que ha sido una plática muy, muy rica, muy enriquecedora, sobre todo porque tus proyectos son más espirituales, ¿no? Nos llegan al otro sentido de la arquitectura, ¿no? Al sentir, no tanto, sí funcionales, pero en otro sentido, ¿no? Vamos a regresar a la arquitectura para algo que sientas, ¿no? Que entres al espacio y que sea algo que te llene. Creo que a mí eso es lo que me gusta de tu arquitectura. Muchísimas gracias, Arqui. Muchísimas gracias, Eina, Aide y Ali, que ya se fue. A todos ustedes por estar aquí. Les agradezco mucho por esta noche. Y te vamos a leer tu reconocimiento. Nada más déjame compartir. A ver, déjame cambiar de presentador. Yo, mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla, amiga? Es que acaba de llegar una pregunta más. No sé si todavía se pueda. Es otra duda, ¿por qué se abandonó a los AGEPS? ¿No los había nutrido con información nueva desde el 2012? Yo la verdad no soy especialista en ese tema. No me gustaría responder a esta pregunta. ¿Y considera la gentrificación como un fenómeno positivo o negativo? Es un fenómeno, punto. Y creo que lo que hay que hacer es entender cómo poder hacer que este fenómeno no expulse a la mayoría. Sin embargo, es muy difícil. Por ello que yo creo que en la sociedad en la que vivimos es un fenómeno que no se puede evitar, porque eso es lo que busca la sociedad de hoy. Entonces, pues lo único que hay que hacer es cuestionar este sistema para poder entender cómo este fenómeno podría ser otra cosa si viviéramos en otro tipo de sociedad, que en vez de que esté basada en la producción, esté basada en el cuidado. Ya, una felicitación y ya de verdad con esto cerramos. Muchas felicidades a tu trabajo, motiva a muchas mujeres arquitectas. Muchas gracias. Ahora Gracias. sí, ya, no más preguntas. Ahora, ¿ya? ¿Sí se ve el reconocimiento? Muchas Sí. gracias. Sí. Ahora, Aide, por favor. El Colegio de Arquitectos de Hidalgo AC otorga el presente reconocimiento a la arquitecta Tania Bilbao Spamer de Tatiana Bilbao Studio por su participación en la conferencia magistral retrospectiva Tatiana Bilbao Studio dentro de los festejos del 57 aniversario de nuestro colegio. Pachuca de Soto Hidalgo, a 3 de mayo de 2022, y firma la arquitecta Edna Cerón García, presidenta del Colegio de Arquitectos de Hidalgo en el 2021-2023. Muchísimas gracias, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias por habernos abierto el espacio. Yo sé que la vez pasada todo se nos atravesó, pero por fin te tuvimos aquí con nosotros. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Excelente tarde. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.